Entonces vamos a darle pase a nuestro hermano Pedro. Bienvenido en esta mañana a la clase de investigación, de estudio que hacemos todos los lunes, de lunes a jueves, aquí a nuestro grupo. Bienvenido, hermano. El tiempo es con usted. Muchas gracias, querida hermana, y a todo el grupo les hago extensivos mis calurosos saludos y unos abrazos muy fraternos en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre un tema que hasta el momento suele ser polémico todavía. Eh, el título es fibrosis quística. Una, es considerada una enfermedad, por un lado. Por otro lado, es considerado también una maldición que se transmite de- de cada generación. Y bueno, lo que yo hago en esta oportunidad es hacer un llamado de atención a todos ustedes como grupo de investigación. Eh, Me uní hace aproximadamente 10 años atrás a, a un proyecto de investigación llamado la nutrigenética y la reversión como inductor a la reversión de enfermedades terminales. Y hasta ahora sigo en este movimiento. Fue en su momento liderado por el maestro Niemer Simeón Montes. Y, y al mismo tiempo, con esta herramienta de investigación, con esta herramienta de trabajo, que es el mundo muy amplio de la dieta plana, decidí también entrar e incursar en el mundo de las enfermedades de herencia, las enfermedades de transmisión hereditaria. Son muchas. Y es algo muy peculiar con la fibrosis quística. La verdad, hasta ahora es algo que estamos aprendiendo cada vez más a entenderla. Los investigadores de alto nivel también están sorprendidos con los nuevos avances que están teniendo sobre la fibrosis quística, y lo que quisiera hacer en estos momentos es compartirles hasta el momento toda la experiencia que hemos ido adquiriendo estos últimos 10 años. Y claro, ¿por qué tanto interés con fibrosis quística? Eh, Vamos a verlo desde la perspectiva cómo lo estamos abordando con nuestra consultora nutricional, con nuestros muchachos que trabajamos. Y me gustaría que podamos juntos empujar esta observación, este modelo de investigación, y tener la oportunidad de poder frenar esta, entre comillas digo, maldición, esta enfermedad, para poder mostrarles a los demás el poder de Dios, que está por encima de cualquier maldición o cualquier enfermedad hereditaria. Podemos devolverle la oportunidad de tener una mejor calidad de vida a las personas que sufren de esto. Y si llegamos a tiempo a la familia correcta, podemos cortar ese hilo de maldición que sufren muchas familias. Así que voy a proceder a hacer esta exponencia. Lo he decidido dividir en dos partes. Hoy vamos a hablar sobre unos aspectos bien técnicos respecto a la enfermedad. Como es un grupo de investigación, considero pues que abordamos las cosas de una forma un poquito más científica. Y para el día de mañana vamos a hablar sobre cuáles son todas las terapias hasta el momento que han funcionado con muchos de mis pacientes, empezando por mi persona, y que han ayudado que la dieta plana con otras terapias complementarias ha ayudado a poder acelerar la recuperación de estos pacientes. Así que bueno, comienzo compartiendo la pantalla y agradezco su atención debida a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga mucho, queridos hermanos. Bien, me copian si están viendo la imagen, me confirman por favor para poder iniciar. Clarito.
Perfecto. Muchas gracias, queridos. Entonces procedemos. Bueno, a esta enfermedad la vamos a conocer con estos nombres, ¿sí? La podemos conocer como la enfermedad del beso salado. Ya al ir compartiéndoles información por allí, mañana vamos a pasar mucho más links. Voy a hacer llegar una copia de esto también al grupo para que ustedes puedan revisar un poquito más a profundidad tal vez la bibliografía de todo lo que vamos a ir mostrando. Pero vamos a conocerla como el beso salado, ya que las personas que tenemos, al menos quien les habla, lo tengo todavía, pero ya ha bajado muchísimo la expresión de esta enfermedad. Y que sudamos bastante y sudamos sal, es decir, la sal que debería procesarse internamente en el organismo para muchas funciones bioquímicas de la célula. Esa sal, al funcionar mal, este, este pedazo de ADN en nuestras células, pues no procesa la sal correctamente y toda la sal es eliminada al exterior de los órganos internos y al exterior también de la piel. Así que cuando nos dan un beso, la gente siente que es demasiado salado el sudor de estos pacientes, de estas personas. Así que por eso es que se le conoce como el beso salado. También se le conoce como mucoviscidosis. Eh, Solemos tener una mucosidad demasiado espesa. Pues eso se manifiesta mayormente en la parte de las vías respiratorias y especialmente en el tracto gastrointestinal. Tenemos una mucosidad, es normal la mucosidad, pero los que sufrimos de esta enfermedad suele ser demasiado espesa. Se ha reportado casos que llega a estar tan espesa como la cola, que es la goma. Imagínense el poder de esa especie. A veces es tan espesa que se obstruyen los vasos de los bronquios, los conductos bronquiales, y empiezan crisis asmáticas, justamente por ese detalle. También se le conoce obviamente como fibrosis quística porque ese moco a veces llegan a endurecerse como si fuera el concreto, como si fuera el cemento, como una roca. Y ese endurecimiento hace que el tejido del pulmón, el tejido del páncreas, el tejido de los intestinos se endurezcan, pierdan su flexibilidad y se vuelven fibrosos. Por eso es que viene el término fibrosis. Y quística porque a veces esos mocos se forman en forma de círculos, en forma de bolsitas de agua, pero bien endurecidas. Entonces se forman quistes. Quistes en el páncreas, quistes en los pulmones, quistes en el hígado, en cualquier órgano pueden aparecer quistes, ¿no? Especialmente en el páncreas. Y bueno, estos son los nombres que los podemos conocer, tal vez los más comunes, los más populares en la investigación. Así que vamos a hablar de ello. Como les comenté, hoy vamos a tocar la parte 1. Mañana estaríamos hablando sobre la segunda parte del mundo y ahora de las terapias que se utilizan para poder ayudar a tratar este mal. Aquí tenemos el libro de Romanos, capítulo 1, y desde el versículo 18 al 21, la palabra del Señor nos dice, ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Y el tema es que básicamente no es que Dios realmente de él expresa una ira que sale de sus manos, sino vemos que acá nos hace entender como que el Señor permite que el hombre siga su propio camino. Es que como que el Señor no interviene para frenar el desenfreno del hombre, ¿no? Entonces, eh, es ahí justo donde el versículo termina diciendo que con su maldad, el hombre con su propia maldad obstruye la verdad. Entonces Pablo se explica él mismo y dice, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Dios mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina,
se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Es decir, todo lo que vamos a estudiar, así sea lo más invisible, mientras Dios permita que se descubra, y uno de ellos es el mundo de la genética, por ejemplo, el mundo de la biología molecular, es prueba de que hay un creador que es poderosísimo, que es perfecto. Claramente se puede evidenciar que todo es un diseño, eso es lo que nos quiere hacer entender Pablo, y que no hay excusa para poder ignorar a ese creador, a este Dios creador, y no hay excusa también para poder negar sus caminos, sus principios, sus mandamientos. Nos quedamos asombrados por la perfección de la creación. Somos llamados a poder amarlo, respetarlo, a obediencia. Eso es lo hermoso cuando vamos descubriendo las verdades. Por eso es que arriba en el verso 18 él habla que la ira de Dios se expresa ya no porque de Dios en sí de él sale el castigo, sino que el Señor, su ira es que él ya no interviene en que los hombres, a pesar de conocer las verdades, insisten en poder seguir un camino de maldad que obstruye la verdad en sus vidas. Entonces el verso 21 concluye, a pesar de haber conocido a Dios, con los descubrimientos que hacen estos hombres a través de la naturaleza, a través de la creación, estos hombres no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, aunque se extraviaron en sus inútiles razonamientos, teorías y teorías. Así que se les oscureció el razonamiento, el discernimiento en su insensato corazón. La insensatez se refiere bastante a ignorar a Dios, a sus principios, a sus mandamientos, claramente expresados en la creación. Me parece un capítulo, todo el capítulo digno de poder meditar mucho en las palabras de Pablo. Pablo era científico, el tipo era un gran investigador, se codeaba con la ciencia de los griegos, de los romanos y de muchas culturas como contemporáneo que él fue, así que sabía muy bien cómo poder manejar las cosas desde la perspectiva judía, hebrea, como él lo era, ¿no? Así que bendito sea el nombre del Señor por tener las cosas bien claras y encaminadas desde esta perspectiva científica en la palabra de Dios. Bueno, en esta noche vamos a tratar de poder llevar estos 5 puntos a la mejor brevedad posible y a la forma mucho más clara y nítida. Bien, entonces vamos a tocar el punto número 1, que es la fibrosis quística como un mecanismo de los principales patrones de herencia humana. Esto lo habíamos expuesto en otras charlas que nos habían invitado para un público de personas que son, digamos, de más humilde eh, estudios de grado académico, con los objetivos de poder explicarles con más claridad cosas. Pero creí conveniente también poder plasmar un poquito más también esta idea de investigación que estamos teniendo en nuestra consultora Hougen, tomando el modelo también justamente de la vida plana, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para poder facilitar la atención a nuestros pacientes, hemos trabajado en todo este tiempo de trabajo que hacemos a las enfermedades, las hemos tenido que clasificar y bajo esa clasificación hemos podido trabajar ciertos patrones de alimentación por un lado y al mismo tiempo de hábitos para, para cada enfermedad bajo un modelo de patrones de herencia humana. Por eso es que ustedes están viendo aquí en la imagen que estamos hablando de los patrones de herencia humana. Y es que obviamente basta que empiece, como dice en la palabra de Dios, basta que Adán y Eva cometieron un error y el pecado entró a este mundo, la maldad
la degeneración, Helen White nos habla mucho de eso, no ha disminuido, sino ha ido en aumento, ¿no? La degeneración. Estimula que la talla de Adán, por ejemplo, lo osaba entre los 4 metros de altura y de Eva cerca, medio metro menos. Y desde el porte físico, que era o sea, totalmente idéntico a los ángeles del Señor, a comparación de ahora, ese porte se ha perdido totalmente. Incluso hasta a Abraham, Ellen White comenta que él y sus contemporáneos tenían el porte de los seres angelicales. Es interesante cómo, haciendo un comparativo a la fecha, no somos físicamente, pues no llegamos ni a un pelito de ese porte, físicamente hablando. Entonces, y las enfermedades de alguna u otra manera se han multiplicado muchísimo. Y es interesante entender que estudiar bastante el mundo de las enfermedades y su clasificación, que la nosología es la ciencia que se encarga de ello, en las ciencias de la fisiopatología, y gracias a ese aporte muy grande de estos investigadores de estas ciencias, hemos podido tener un muy representativo esquema organizativo para poder más o menos comprender y, y atender a los pacientes de acuerdo a la gravedad como se presenten. Hemos decidido comparar el cuerpo humano como un árbol, porque el ADN es comparado como un árbol, ¿no? Y, y así que por dentro tendríamos una organización muy similar a este arbolito que estamos viendo aquí. De que aquí está representado el cuerpo de un hombre en forma simbólica, como un árbol, como el olivo, por ejemplo, de Israel, ¿no? Se dividió en dos casas, la casa del norte y la casa del sur. Hay una profecía que habla sobre el olivo que representaba a la nación. Pues algo así era la idea, comprender también el estudio del genoma bajo este símbolo. Tenemos allí en la raíz de este árbol, que obviamente es la parte invisible, no podemos ver nosotros la raíz de los árboles, así también la parte de la genética de los humanos no la podemos ver. El hecho de que no la podamos ver no significa que no exista, pues existe en el mundo de la genética en los hombres y en toda especie de ser vivo. Pero hablando de los hombres, obviamente necesitamos instrumentos adecuados para poder, tal vez, si bien es cierto, no observar literalmente al ADN en toda su forma, pero sí, obviamente, tenemos modelos, en que hasta momentos hay modelos que pueden explicar cómo podría ser la forma del ADN. Al parecer, todo eso ha salido muy bien, los modelos. Y ahí está el famoso modelo de la doble hélice de Watson y Crick, ¿no? Así que bajo ese modelo se presume entonces de que la mayoría del genoma humano pues eh, representa aproximadamente 30.000 genes o 30.000 células genes por cada célula. Y lo que hemos comprendido nosotros justamente en las enfermedades mendelianas, en las enfermedades este, de referentes a patrones de herencia humana, Mm, hemos comprendido que hay 5 patrones que están íntimamente relacionados con los problemas de salud de la población mundial, pero nuestro estudio se ha centrado muchísimo en lo que es la comunidad de América. América del Norte, América Central y América del Sur, podríamos decir América Latina. Todo lo que es América, que no vamos a negarlo, nuestros antepasados fueron indios, pero fuimos colonizados por Europa. Y en esa mezcla, justamente hay muchos investigadores que hablan de esto, vinieron nuevas enfermedades a estas razas indígenas que colonizaban nuestras tierras, los indios, acá en Perú son los incas, en México los mayas, aztecas y así sucesivamente. Cada país hemos tenido estas culturas que fueron de alguna otra manera colonizadas por Europa, la raza caucásica. Y ahí es donde han empezado a aparecer todas estas expresiones de estos patrones en estas poblaciones mixtas, por así decirlo. Ahora actualmente con la globalización, con los matrimonios interraciales, pues que ahora cualquier persona puede casarse con personas de otro país
Y hay toda una cultura que se expresa a través de la genética cuando hay la globalización, ¿no? Ahora podemos cazar, digamos, con esa carta abierta. Es interesante que había unas normas en Israel donde no se permitía ni siquiera casarse con personas de otras tribus ni de otras naciones, sino con los del mismo pueblo. Y había una razón probablemente para ello, pero vivimos en tiempos donde ahora la ciencia ha aumentado y es muy importante tener en cuenta también que al casarnos hay que saber muy bien con quién lo vamos a hacer y no tanto por la convivencia, sino por el tema de la descendencia. Entonces aquí entra a tallar justamente los patrones de herencia humana. Que estos genes que vamos a repasar son los que están relacionados con prácticamente el 90% de las enfermedades actualmente conocidas en la medicina interna. Cuando hablamos de medicina interna, hablamos de la medicina que se aplica intrahospitalariamente, no en un centro hospitalario. Y obviamente hay de todo tipo de pacientes que entran a un hospital. Interesante que la mayoría de las enfermedades intrahospitalarias están relacionadas mucho con el comportamiento de esas enfermedades, con el comportamiento del fallo genético de estos patrones. Así que cualquiera de estos patrones, voy a hacerles un breve comentario, por ejemplo, de cada uno de ellos. Corea de Huntington es una enfermedad que se relaciona con la repetición de las bases nitrogenadas de la citosina, la guanina y la adenina, el famoso triplete CAG-CAG. Y mientras más se repiten estas bases nitrogenadas, se empieza a producir una serie de desorden en la expresión de, de proteínas, de enzimas neuroendocrinas, y se empiezan a degenerar las neuronas, abriéndole puerta a un montón de enfermedades neurológicas. Es curioso, ¿no? No solo eso, cuando hablamos de cerebro, el cerebro no solamente está acá, el cerebro está en los intestinos, porque hay sistema nervioso enteral allí. El intestino produce 70% más de serotonina que el mismo cerebro de acá. Y eso es lo que yo me he quedado sorprendido en todos estos años de trabajo. Y tenemos el cerebro en todos los órganos. Nuestro cerebro es como que tiene sus sucursales en todo el cuerpo. Nuestro pensamiento está viajando por todo el cuerpo. Es que nuestro cuerpo es un templo. Es interesante Corea de Huntington, cuando falla, falla en todo el cuerpo. Todo lado. Por eso es que también Corea de Huntington contempla enfermedades del tipo neurológicas porque empieza a haber pues trastornos o hay ciertas infecciones virales como la polio, por ejemplo, donde afecta tanto el sistema nervioso que altera la función de este gen llamado la coreja. Entonces, muchas enfermedades de ese tipo, neurológicas, enfermedades musculoesqueléticas, en lo que es el tema del desenvolvimiento en la marcha, en el caminar, eh, está relacionado con este patrón. Y por el lado psiquiátrico, obviamente también, ¿no? A veces fallan la expresión de neuroenzimas, de hormonas neuroendocrinas, fallan los niveles de algunas de ellas y las personas experimentan trastornos en su estado de ánimo, en su conducta. Los trastornos psiquiátricos relacionados mucho a la falla de estas proteínas, de estas enzimas. Pero la que cada vez sorprende más y hasta el momento no se haya cura es justamente para estas fallas. También podemos conocer a la fibrosis quística, que es el tema de estas estas dos mañanas que vamos a hablar. Literalmente la fibrosis quística se relaciona al fallo del funcionamiento epitelial de los tejidos de cualquier órgano. Empieza a fallar el intercambio de cloruro de sodio y, y ese fallo es toda una degeneración de todos los órganos. O sea, y me enumeramos, ¿no? Hígado, páncreas, vesícula, estómago, intestino delgado, intestino grueso, pulmones, bronquios, corazón, músculos, huesos, articulaciones, páncreas, riñones, glándulas suprarrenales, tiroides, incluso las neuronas, el mismo cerebro, la corteza cerebral, el cerebelo, los ojos, porque todos los órganos tienen piel y el problema de esta enfermedad justamente es en la piel, en el epitelio de todos los órganos.
el fallo sistémico de cualquier órgano está íntimamente relacionado a los niveles de la expresión de estas proteínas de fibrosis quística. En la neurofibromatosis es un reloj, es unos genes que son como un reloj en las células. Es un reloj que le dice a las células madre en qué célula convertirse y al mismo tiempo es un reloj que le indica a cualquier tejido, a cualquier célula de cualquier tejido de cualquier órgano de nuestro cuerpo, le dice eh, a qué tasa debería hacer la famosa división celular, es decir, controla la mitosis y la meiosis. Se encarga de controlar esa tasa de mortalidad de las células. Por ejemplo, hay células del epitelio que cada 3 horas están muriendo y están naciendo nuevas células. Células epiteliales son así. Y más que todo, obviamente, de la epidermis, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, tejidos como el hígado tienen una tasa regenerativa entre 35 a 40 días. Cada cierto tiempo hacen su mitosis, su división celular. Es interesante que esta proteína de neurofibromina controla esos cuadros en la expresión de las células. Cuando falla este reloj, la célula empieza a dividirse descontroladamente y ahí empieza la aparición de tumores o las famosas neoplasias que ahora son terriblemente el miedo del mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo fallan estos mecanismos de estos genes? Eso es lo que queremos compartir con ustedes, esta observación, ¿no? La condroplasia le hemos denominado así porque en sí la condroplasia es un gen específico que controla el desarrollo del tejido, del tejido óseo, ¿no? En forma de cartílago y a una tasa muy ralentizada, ese cartílago del bebé, mientras va creciendo, se va osificando y se va endureciendo al paso del desarrollo del niño. Pero lo curioso es que la condroplasia se endurece a una velocidad muy rápida y crea justamente lo que es la enfermedad del enanismo, ¿no? Que ahora le llamamos los enanos, los chatos, los chaparros, los chiquitines. Y obviamente es una condición muy complicada. Hay muchos problemas, tanto fisiológicos como también clínicos y bioquímicos que sufren estas personas. Pero lo curioso es que se ha evidenciado muchos estudios que está asociado y trabaja con otros genes que intervienen directamente con el comportamiento de los genes que expresan el comportamiento y controlan, modulan la médula ósea, sangre, que se forma la sangre. Y eso a su vez está relacionado con otros, entonces con otras enfermedades que tienen que ver con ello, con el comportamiento de las articulaciones, enfermedades que tienen que ver con, como la espondilitis esquilosante, por ejemplo, que es tremendo la expresión de esas enfermedades. Y después hay estudios donde vinculan mucho esto de acá. Entonces parece interesante que las enfermedades osteoarticulares están relacionadas con el patrón acondroplasia. No necesariamente hay que ser chiquitito para poder tener fallando este gen. Y por otro lado está la retinosis pigmentosa, que le hemos relacionado mucho. Retinosis pigmentosa sí se relaciona a una degeneración de la retina de la vista. Pero cuando nos centramos más a este mundo y empezamos a estudiar y a conocer más a las personas que viven con estas enfermedades, nos damos cuenta que no solamente es el fallo de la vista, ellos también fallan sus sentidos. Y hablamos de los 5 sentidos del hombre, ¿no? Es interesante también ver esta perspectiva de la retinosis pigmentosa, cómo está relacionada y trabaja con varios genes que intervienen también en la expresión de los otros sentidos del hombre. Esto que les comento es producto de observación y de tener caminos de investigación, porque uno observa estas relaciones con los pacientes, pero no existe esta relación que les comento en la bibliografía. No vamos a encontrar un libro que hable justamente de todo esto. Por eso es que os conjuro, os invito a poder formar parte de estas observaciones, de registrar estas observaciones para poder
tener mejores herramientas para ayudar a las personas que sufren enfermedades relacionadas con estos patrones. Entonces, estos patrones son relacionados como las raíces troncales que están viendo aquí en el árbol. Como son 5 patrones hasta la fecha que hemos monitoreado y hemos trabajado a profundidad estos 10 años, eh, está representado por 5 raíces troncales que ustedes pueden observar aquí en este árbol. Y de estas raíces troncales Pedro, nacen... Pedro, Sí. disculpe, estoy ayudando a Mercedes con el audio y me parece que hay unos animalitos ahí en su casa, unos Oh, sí. gallitos. Sí, me acerco un poquito más aquí el Gracias. micrófono, no se preocupe. Sí, hay unos, la granja, vivo cerca de la granja aquí y están seguro cantando al Señor las mañanitas. Pero me acerco un poquito más al micrófono y mm, espero me puedan captar mejor el sonido. Bien, estábamos hablándoles sobre las raíces troncales y tenemos aquí también las raíces, obviamente que ya no son troncales, sino son raíces de vellos absorbentes aquí del árbol. Esto significa que aquí eh, representaría la mayoría del ADN del cuerpo humano, ¿no? Y es curioso que nuestro ADN tiene una organización, una tasa de organización. He buscado investigadores en genética que puedan trabajar de esta manera y solamente son pocos aquellos que trabajan el concepto de organización genómica. Se requiere mucho más investigación para ello. Hay muchos avances a la fecha, hay muchos proyectos de investigación que me parece muy interesante que exista siempre un estudio para poder organizar al genoma humano, porque trabaja bajo una escala de organización. Así que bueno, esperemos con el tiempo poder tener la oportunidad de trabajar con un laboratorio de genómica que nos permita, digamos, registrar las observaciones a través de exámenes de secuenciamiento de genomas. Claro que es un trabajo muy caro y costoso, pero sería maravilloso contar con la oportunidad de ello. Bueno, aquí esa es la parte de las raíces, o sea, la parte que no podemos ver nosotros. Ahora hablamos de la parte que sí se puede ver del árbol y justamente a eso se le conoce como el fenotipo, ¿no? Es la parte que sí se puede observar de un paciente. Una enfermedad troncal, porque es el tronco del árbol, se le relaciona con enfermedades de cualquier tipo de cáncer o cualquier enfermedad degenerativa que esté en su fase aguda. Cuando hablamos cosas agudas, hablamos personas que están en estado de emergencia, graves, personas que ya les han desahuciado, etcétera, etcétera. Hablamos ya de personas que obviamente están muy, muy mal de salud. O sea, aquí solamente Dios podría dar mm, la, la verdadera salida para estas enfermedades. No es bueno presumir mucho ni dar esperanzas a la persona en cuadros donde a veces, lamentablemente, incluso Helen White tiene un apartado en el Ministerio de Curación, también en el Ministerio Médico, en el libro, en la compilación esta donde habla el tratamiento adecuado para pacientes terminales, porque no es algo que puede darse. Claro, humanamente hablando, pero la fe del justo puede mucho. Obviamente las personas, también existen muchos milagros en los estados de enfermedades en estos grados, es muy avanzado. Luego están las enfermedades que se le conoce como las enfermedades de ramas principales, ramas troncales, por así decirlo, ¿no? Así como existen raíces troncales, existen ramas troncales. Estas enfermedades son relacionadas mucho con enfermedades metabólicas, de tipo metabólicas, y al mismo tiempo también de enfermedades que están del nivel farmacodependientes, ¿sí? Bueno, aquí estos pacientes si no consumen sus fármacos, pues la van a pasar muy mal. Y por otro lado vemos aquí que existen ramitas y hojas, que a esto está relacionado todo aquel grupo de enfermedades que son del tipo infecciosas y de tipo inflamatorias. Pueden ser autoinmunes, inflamatorias, que están relacionadas con ese tipo de trastornos.
Más o menos es esta la organización que hemos trabajado estos 10 años en Bougen y que de alguna otra manera se los presentamos, se los compartimos porque gustaríamos unir fuerzas para poder seguir trabajando, seguir empujando este coche, de, de poder trabajar de una manera bien organizada a la hora de atender a un paciente y comprender, por ejemplo, ¿no? Si viene con una enfermedad infecciosa o una enfermedad inflamatoria, ¿a qué patrón estará relacionado esto? Si es una enfermedad metabólica, etcétera, cual sea, u otra enfermedad, digamos, de tipo crónica, como una artropatía. Crónica es distinto a aguda, ¿no? Si es una enfermedad crónica y es farmacodependiente, ¿a qué patrón le pertenecería, etcétera, ¿no? Ahora, si es una enfermedad ya degenerativa aguda o un cáncer, ya una neoplasia ya avanzada, ¿a qué patrón pertenecería también? Aprendiendo a poder clasificarla correctamente y aplicando la terapia correcta, es justamente donde hemos obtenido mucho el aprendizaje, aprendiendo a organizar, a clasificar al paciente. Y en esta oportunidad a los pacientes les explicamos, ¿no? Mientras ustedes no cambian sus hábitos, nosotros nacemos ya con nuestros genes quemándose. Cuando hablamos de los genes quemándose es cuando nacemos con nuestros genes corruptos, alterados. Nuestro ADN, nuestros patrones ya los heredamos malísimos. El problema es si nosotros seguimos acelerando ese fuego, es decir, seguimos dañándolo más. Y al paso de los años, o al paso de otra siguiente generación que sigue los mismos caminos de su anterior generación, este fuego no se apaga, sino se sigue avanzando, se sigue incendiando cada vez más. Justamente aumentamos acá los GIFs de las llamas de fuego que hemos colocado aquí, porque literalmente de eso se trata. Las personas vemos sus enfermedades metabólicas, pero en su genoma está pasando esto. Hay fuego, la persona se está consumiendo. Y hasta que a veces la gente decide, y esto me ha pasado, ¿no? Eh, Deciden venir justo. La mayoría siempre busca cuándo iniciar el cambio, cuando están ya en enfermedades troncales, cuando llegan a un nivel de una enfermedad troncal, una enfermedad degenerativa, una enfermedad neoplásica, una enfermedad en estado agudo. Y a veces cuando llegan a estos niveles, a estas facetas, es muy tarde, pero tampoco se puede negar una ayuda. Se hace todo lo posible. En la mayoría de nuestros casos, por ejemplo, este año les comento en confianza, hemos tenido la mala dicha ya de poder hacer el santo entierro, entre comillas, por así decirlo, ya de aproximadamente 6 pacientes. 6 pacientes. Ayer me dieron la triste noticia de un paciente más que acababa de fallecer. Y claro, son pacientes que justamente vinieron a buscar, a preocuparse recién en iniciar, en buscar el cambio de sus hábitos, en buscar la sanidad, en ordenar su estilo de vida, justamente cuando estas enfermedades se expresan a este grado. Entonces siempre el llamado es no esperemos a eso, el llamado a nuestros pacientes es compartirles este sentir, este pensar. A todos mis pacientes yo les enseño este cuadro que les muestro a ustedes y les repito a ellos, no esperen a esto. Y claro, en el nombre de Dios siempre haciendo el llamado, ¿no? Hago una línea divisoria y vamos a ver las perspectivas desde estos dos objetivos, observaciones. La observación es del campo genético, se le conoce como el genotipo en genética. Es el campo en cual no podemos, o sea, estamos aprendiendo como científicos, como humanos, estamos cada vez conociendo más las maravillas del genoma. Y es muy complejo, tan complejo este mundo. Y lo que nos conviene mejor es poder entender sus mecanismos y respetar los principios de la genética. Y por otro lado, cuando este genotipo no funciona muy bien, va a tener una expresión física en la persona. Y a eso se le conoce como las manifestaciones clínicas. Hablamos de las fisiopatologías, las enfermedades. Y a este campo en genética se le dice el fenotipo, ¿no? Con F. El fenotipo. Entonces, nuestro genotipo
va a ir determinando nuestro fenotipo. Mi genotipo hace 10 años atrás era de alguien ultra, archi, mega delgadísimo. Ese era mi fenotipo. Así se me veía, muy desnutrido. Y ahora mi fenotipo ha cambiado. Es mucho, mucho mejor en el tema del peso. Y considero que si ha cambiado mi fenotipo es porque ha habido cambios en mi genotipo también. Entonces, siempre nuestro fenotipo va a ser la expresión física de cómo está el comportamiento de nuestro ADN, o sea, el comportamiento de nuestro genotipo. Entonces, estas son unas observaciones para poder tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar el tema. El 1 Corintios 12:12 nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Pues así también es Cristo. El principio que utiliza Pablo hablándole a los Corintios habla sobre que todos los órganos que componen el cuerpo son uno solo, aunque cada uno de ellos son distintos en sí, pero están interconectados. Y de eso justamente es el estudio del genoma, ¿no? Cuando estudiamos el ADN, justamente trabaja esa interconexión. No solo es física, es acá, tal, y también es cognitivo, mental y también espiritual, por supuesto. El punto número 2 justamente es identificación y mecanismos de la proteína de la fibrosis quística. Vamos a ver unos minutos este vídeo que lo he preparado para que podamos observarlo y de esa manera poder familiarizarnos un poquito más, técnicamente hablando, con la fibrosis quística. Así que vamos a comprender muy bien, me parece una manera muy dinámica cómo lo trabajan estos investigadores. Este muchacho, este genetista investigador en esta ponencia que él hace. Así que conozcamos a la fibrosis quística desde sus bases moleculares, genéticas y también fisiopatológicas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Foto 51. Hoy hablaremos de la fibrosis quística. Y para poder entender mejor esta enfermedad, vamos a hablar del gen de la CFTR. La CFTR, por sus siglas en inglés, es el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Este gen se encuentra ubicado en cromosoma 7 del genoma humano. Para ser más específicos, se encuentra ubicado en el brazo más largo de este cromosoma, en el brazo Q, en una región o banda llamada Q31.2. Si vemos de cerca esta banda, vemos que se encuentran muchos genes en esta región. Y el gen de la CFTR se encuentra ubicado casi al final de este segmento. Es más, si le damos mayor ampliación, vemos que el gen está tomando, gran parte del gen toma esta región 31.2, pero también toma una parte de la región 31.31. Vemos también que este gen está yendo en este sentido, de 5' a 3', es decir, está en la hebra positiva del cromosoma, a diferencia de otros genes que van en otro sentido, en el sentido opuesto, es decir, están en la hebra negativa de este cromosoma. Este gen de la CFTR contiene 27 exones, a los que podemos ver representados por estas regiones en color azul.
Los intrones que están en rojo son secuencias inmensas comparando a los exones. Por eso es que vemos a los exones como estas líneas de color azul. Cuando este gen es expresado, el ARN producido es procesado y traducido en una proteína de 1480 aminoácidos o residuos aminoácidos. Esta secuencia no es una secuencia sin sentido. Ciertas regiones de esa proteína forman partes de estructuras o tienen una función bioquímica dentro de la proteína. Por ejemplo, los segmentos o regiones MCD1, MCD2, que MCD significa dominio transmembrana, se ubican justamente en la membrana celular. Entonces, esta región permite que la proteína se ubique en primer lugar en la membrana celular, porque es allí donde se le necesita, pero también forma un canal. Ven, este espacio es un canal donde va a transportar una serie de iones, especialmente, iones negativos, especialmente el cloruro. ¿Ok? Y para apreciar mejor este canal, veamos el modelo teórico de esta proteína. Aquí vemos las 6 alfa hélices de este grupo y las 6 alfa hélices de este otro grupo, y forman este canal con un poro donde va a pasar el cloro. Pero vemos también otras regiones o dominios. Entonces vemos este dominio llamado NBD 1 y 2. NBD significa dominio que se unen a los nucleótidos, y para ser exacto, en el caso de la CFTR, estos se unen a la ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? Por eso, se une porque van a hidrolizarla. Y con esta energía se va a poder abrir el canal. Y una vez el canal abierto, el cloro va a poder pasar. Por eso mismo, porque se une al ATP, a la CFTR también se le conoce como transportador ABC. ABC, que significa cassette que se une al ATP. Y vemos también aquí otro dominio, otra parte de la proteína. ¿Y cuál es su función? Su función es prevenir la acción de NBD1 y 2. Y al prevenir esta acción mantiene el canal cerrado para que no pase el cloro. Regula la actividad del canal. Ahora, si esto lo mantiene cerrado, porque el cloro no puede estar pasando todo el tiempo, ¿no es cierto? El cloruro, los iones de cloro no pueden pasar todo el tiempo por el canal, sino solo cuando se les necesita. Entonces, cuando se les necesita, existe una proteína, es una quinasa, y por eso se le llama proteína quinasa C, que fosforila a esta región reguladora. Cuando esta es fosforilada, cambia la estructura de esta parte de la proteína y se exponen nuevos sitios de fosforilación que son reconocidos por la proteína quinasa A. Cuando esta la fosforila, ya no puede bloquear la actividad de estos cassettes. Entonces, ahora estos están libres para poder unirse al ATP, hidrolizarlos y con esa energía abrir el canal y dejar que el cloro pase hacia el otro lado de la membrana. Este mecanismo se asemeja como una puerta. Cuando la puerta se abre, pasan los iones de cloro, y cuando se cierra, obviamente no va a poder pasar. Los que abren el canal es la NBD1 y la 2. Ellos proveen la fuerza para que esta manija se abra o se cierre. ¿Ok? Pero esta no se va a poder abrir por más que esta tenga el potencial de abrir la puerta. No se va a poder porque hay otras cerraduras. Entonces, la proteína quinasa C va a abrir esta primera cerradura, y al abrir va a exponer estas dos, que estas no se verían. Entonces, una vez que esta ya está expuesta, la proteína quinasa viene y abre estas cerraduras. Entonces, la NBD1 ya puede abrir la puerta. De hecho, se
se teoriza que la NBD1 es la que abre la puerta por la energía provista por la hidrólisis de ATP, pero es la NB2 la que la cierra, porque recuerden que este canal no puede estar abierto todo el tiempo, solamente cuando se le necesita. Entonces, de esta manera es como es regulada la función de este canal. Bueno, y como lo habíamos dicho, este canal es un canal de iones de cloro. ¿Y a dónde transporta el cloro esta proteína? Las transporta hacia el moco que cubre las células epiteliales de muchos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando los pasa a esta parte, se crea un pequeño diferencial eléctrico. Es ligeramente negativo debido a los iones de cloro que se encuentran ahora en el moco que cubre el epitelio. Esta pequeña carga negativa, llama a los iones de sodio para equilibrar las cargas. Entonces acá ya las cargas se han compensado, pero vemos que hay mayor concentración de iones en el moco comparado a las células. Y esta diferencia hace que el agua, por osmosis, pase hacia el lado del moco. Y esa agua hidrata el moco, dándole mayor fluidez, reduciendo la viscosidad. Y de esa manera el moco puede cumplir con sus funciones dentro del organismo, que vamos a ver más adelante. Y esto es la función de esta proteína, poder darle fluidez al moco. En el siguiente video vamos a ver la importancia de esta fluidez del moco. Continuando con nuestra serie de videos sobre la fibrosis quística, hoy hablaremos sobre los aspectos patológicos de esta enfermedad. En una persona sana, el moco que se encuentra cubriendo las células epiteliales de los bronquios puede moverse sin ningún problema. Este ha sido apropiadamente hidratado y tiene la fluidez necesaria para moverse. Los patógenos y las partículas del aire pueden entonces ser removidos sin ningún problema. En una persona con fibrosis quística, este no es el caso. El moco no ha sido hidratado apropiadamente y entonces se vuelve espeso o denso y es muy difícil de mover, llevando entonces a una acumulación de moco en los bronquios. Esta acumulación va a llevar a serios problemas respiratorios. Además, esta acumulación de moco también permite la proliferación de ciertos patógenos. En este caso, los más comunes son el Staphylococcus aureus y las Pseudomonas aeruginosa. Esta infección crónica va a llevar también a inflamaciones crónicas, porque el sistema inmunológico responde a estas infecciones. Entonces el problema es que eventualmente tanta inflamación va a llevar a pérdidas de la estructura del bronquio, en una condición que se llama bronquiectasia. Entonces, si vemos aquí, este es un bronquio normal, con una estructura normal y una delgada capa de mocos. Cuando vemos una fotografía de rayos X de un paciente sano, de una persona sana, el pulmón se ve básicamente limpio. Pero en una persona con fibrosis quística que tiene bronquiectasia, vemos que va a haber acumulación de moco que puede ser visto a través de una imagen de rayos X. Además, esta estructura que ha sido comprometida, ensanchada, ¿no es cierto?, y ya no tiene una estructura normal, también puede apreciarse en un escaneo CT de alta resolución. Y esto es lo que ocurre en los pulmones. Normalmente, el páncreas libera una serie de enzimas, entre ellas proteasas y lipasas, que van a facilitar el metabolismo de proteínas y grasas de la alimentación. En un paciente con fibrosis quística, esta segregación de enzima es tan espesa que no logra salir al duodeno. Entonces, al no haber estas enzimas, el metabolismo de grasas y proteínas básicamente no ocurre.
A esta condición se le llama insuficiencia pancreática. Y lo que ocurre en un niño con fibrosis quística es que no va a poder ganar el peso adecuado y su desarrollo va a ser pobre, no va a desarrollar adecuadamente. Eventualmente, estas enzimas van a empezar a dañar todos estos conductos, dando o produciendo inflamación, que eventualmente va a llevar a lo que es la pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Esta inflamación constante y este intento de reparo de tejido va a llevar a formar tejido fibroso. Esta acumulación de tejido fibroso es a lo que se le llama fibrosis. Además van a aparecer estas estructuras huecas llenas generalmente de fluido, a lo que se llama quistes. Entonces, por eso, a esta enfermedad se le conoce como fibrosis quística, porque la persona que identificó esta enfermedad por primera vez observó estas características en el páncreas, y de allí que a la enfermedad se le llamó fibrosis quística. Con el tiempo, el páncreas completo va a ser perjudicado, va a ser dañado, y el paciente, porque ya este páncreas no va a poder producir insulina, va a desarrollar diabetes, complicándose aún más su salud. Además de lo que acabamos de ver, los problemas que sufre una persona con fibrosis quística pueden empezar desde el primer día de su nacimiento. El meconio o meconio, que son las primeras heces que empiezan a formarse durante el periodo fetal, se vuelve espeso y pegajoso, llevando a una obstrucción del íleon. Esta obstrucción es llamada ilio meconial. Y para solucionar este problema se necesita una cirugía urgente. Una de las características de las personas que sufren fibrosis quística es que el sudor que ellos producen es un sudor salado. Normalmente, cuando el sudor es secretado, tiene la misma cantidad de sales que las células alrededor. Es una solución isotónica. A medida que el sudor va avanzando hacia el exterior, estas células van a reabsorber las sales del sudor, o sea, el cloro y el sodio. Para cuando el sudor llega al exterior, la cantidad de sales se ha reducido de lo que era inicialmente. Entonces el sudor es un sudor hipotónico. Esto es lo que ocurre en una persona normal, pero una persona que sufre de fibrosis quística, el sudor o la sal que se encuentra en el sudor no es reabsorbida por estas células, y para cuando sale tenemos un sudor isotónico, es un sudor salado. De hecho, cuando los padres besan a sus bebés que tienen fibrosis quística, sienten un sabor saladito. Y bueno, esta condición no constituye un problema de salud para los pacientes, simplemente es una característica de esta enfermedad. En realidad, la fibrosis quística es un trastorno multisistémico, no afecta solamente a un sistema o un órgano, sino a muchos órganos y muchos sistemas. Y hemos visto muchas de las características de estos pacientes. Solamente voy a añadir que ellos sufren infertilidad y además también los dedos se les agrandan y se les deforman. Además que también desarrollan pólipos nasales, el corazón se le agranda y hasta pueden tener incluso cálculos biliares. Y bueno, con esto acabamos la parte de la patología de esta enfermedad. Continuando con nuestra serie de videos, hoy hablaremos sobre la base molecular y celular de la fibrosis quística. Entonces vamos a empezar con la parte molecular, y para ello iniciaremos hablando sobre las mutaciones del gen de la CFTR. La mutación más común que ocurre en este gen es la de lesión de la fenilalanina 508. El símbolo delta significa de lesión. Esta mutación representa el 66%
de las mutaciones que ocurren en este gen en todo el mundo. Y esta se da en el exón número 11. Si vemos de más cerca, para ver parte de esta secuencia, podemos ver aquí a la fenilalanina 508 al lado de la isoleucina 507. La mutación que lleva a la deleción de la fenilalanina no se da exactamente en el codón, no es la triple T la que es removida, sino lo que vemos aquí en rojo, estos 3 nucleótidos. Ahora veamos. Primero vemos que esta mutación es de 3 nucleótidos. Eso quiere decir que no va a haber un cambio en el marco de lectura de este gen. Por lo tanto, todos los demás aminoácidos que vienen en esta proteína, la secuencia de aminoácidos no va a cambiar. ¿Ok? Entonces analicemos qué pasa aquí. Como se van esos 3 nucleótidos, la fenilalanina ya no se va a producir. Ahora la pregunta es, ¿va a codificar el resto por isoleucina? Veamos, tendríamos ATT, ¿no es cierto? O sea, si removemos eso, nos queda ATT. Ahora, ATT también codifica para isoleucina. Entonces, la isoleucina se mantiene, que es una mutación silenciosa, pero la fenilalanina desaparece. Y esta mutación se encuentra en el dominio NBD1 de esta proteína. Ahora, ¿por qué la deleción de un solo aminoácido puede afectar tanto la función de esta proteína y llevar a una terrible enfermedad como la fibrosis quística? Bueno, vamos a verlo de cerca entonces. Vemos acá que los dominios transmembrana, el 1 y el 2, tienen esta porción que se llaman loops citoplasmáticos en inglés o bucles citoplasmáticos. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4 con sus respectivos colores. Lo que sucede es que el bucle citoplasmático 4 interactúa con la fenilalanina 508, tal como lo representamos aquí. Y si lo vemos en su estructura teórica, vemos aquí en color azul o púrpura, como quieran, la parte del bucle citoplasmático, ¿ok? En rosado está la región NBD1, ¿ok? Y el verde es, por supuesto, la región transmembrana 2. Entonces, si lo vemos de cerca, la fenilalanina 508, que está conectado a esta parte rosada, que es la NBD1, interactúa con otras 2 fenilalaninas, una que corresponde al bucle citoplasmático 4. De hecho, también existe esta leucina 1065 que interactúa también con la fenilalanina 508, y esta otra que es parte de la región transmembrana 2. ¿Ok? Entonces, esta interacción es muy importante durante el ensamblaje de la proteína y para la función del canal. Por eso es que cuando ocurre esta mutación, la proteína ya no se puede ensamblar apropiadamente y el canal tampoco podría funcionar apropiadamente. Y hasta aquí ha sido toda la explicación molecular acerca de esta mutación. Pero esa es solamente la mitad de la historia. Veamos qué ocurre a nivel celular. Y para poder entender mejor todo este proceso, veamos el viaje que sufre la CFTR desde que es sintetizada en el núcleo hasta llegar a su destino final en la membrana citoplasmática. Este gen, recuerden que se ubica en el cromosoma número 7. Desde allí se va a expresar un ARN con 27 exones y tremendos intrones que son procesados y nos van a dar este ARN mensajero o maduro. El ARN va a viajar al citoplasma, donde va a interactuar con una serie de proteínas y el ribosoma, por supuesto. El ribosoma reconoce obviamente el codón de inicio y va a empezar a producir una proteína. Normalmente las proteínas, si no tienen esta región que se llama el péptido de señal, van a terminar su síntesis en el citoplasma y se van a quedar en el citoplasma. ¿Okay? Si tiene otros dominios pueden viajar al núcleo, ¿no? Es un tema aparte. Pero si es que tiene un péptido de señal,
este le va a permitir viajar a diferentes compartimentos, ¿ok? Uno de ellos sería, por ejemplo, la mitocondria, y otro de ellos sería el retículo endoplasmático. La CFTR, cuando empieza a sintetizarse, va a viajar al retículo endoplasmático porque los dominios transmembrana 1 y 2 van a actuar como el péptido señal o como las secuencias de señal. Entonces, aquí vemos el núcleo y esto es el retículo endoplasmático donde va a viajar la proteína que se está sintetizando. Para poder ver mejor, he creado este pequeño gráfico que representa lo que va a ocurrir en el retículo endoplasmático, y esta parte es una vesícula que se está formando y que va a viajar al aparato de Golgi. ¿Ok? Entonces, cuando se empieza a sintetizar esta proteína, es reconocida por otras proteínas, otros factores que le van a ayudar a traslocar dentro del retículo endoplasmático, y allí se va a formar la proteína, y si adopta su estructura final apropiada, entonces esta va a ser empacada para irse al aparato de Golgi. Pero si esto no ocurre y la proteína no se forma adecuadamente, entonces va a ser degradada a través de la ruta del proteosoma, ¿ok? Va a ser poliubiquitinada y luego va a ser destruida. Cuando llega al aparato de Golgi, va a sufrir modificaciones, sus modificaciones finales, en este caso esta cadena de polisacáridos, y luego va a ser enviada hacia la membrana. Esta vesícula entonces va a fusionarse con la membrana, y esta parte va a quedar en la parte extracelular y esta otra parte va a quedar en la parte citoplasmática. Ahora, ustedes ven que dice ahí solo el 30%. Así es. La síntesis de la CFTR es bastante ineficiente. La mayoría es destruida en este proceso porque el tomar la estructura final o el ensamblaje de esta proteína es bien ineficiente de por sí. Entonces, al final, solamente el 30% de esta llega a la membrana. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando esta proteína o a esta proteína le está faltando la fenilalanina 508? Si ya de por sí hemos visto que la síntesis de esta proteína es bastante ineficiente y hemos visto también que esta fenilalanina es crucial para el ensamblaje de esta proteína, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, como ustedes ya lo han adivinado, esta proteína va a ser totalmente destruida, porque esta fenilalanina es crucial para este ensamblaje. Sin embargo, lo que se ha visto es que la destrucción de este mutante es tejido específico. Aparentemente algunos tejidos son más rigurosos que otros cuando se trata del control de calidad de esta proteína. Entonces, o el ensamblaje es favorecido en otro tipo de células, ¿okay? En ciertos tejidos. Por eso es que en algunos tejidos la proteína llega a viajar hasta la membrana citoplasmática y es ensamblada en menor cantidad, en pequeñas cantidades. Sin embargo, porque tiene también esta fenilalanina, que está faltando, entonces no funciona muy bien. Y esa es básicamente la historia de esta proteína, ¿okay? Por eso es que no se ensambla bien y no funciona bien aún cuando está en la membrana citoplasmática. Ahora que hemos visto los aspectos moleculares y celulares de esta mutación, veamos cómo es la genética de esta enfermedad. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Es autosómica porque el gen se encuentra ubicado en el cromosoma 7 y no en uno de los cromosomas sexuales. Es también recesiva porque la mutación en una de las copias de este gen no va a ser suficiente para desarrollar la enfermedad. Y esto es fácil de verlo porque esta copia, que es normal, va a producir suficiente cantidad de la proteína normal
que va a cumplir su función y va a mantener a la persona sana. Entonces esta persona, por más que es portadora de este alelo de la fibrosis quística, va a ser una persona saludable. Y si él se casa con una persona que también tiene el mismo genotipo, van a tener la probabilidad de que uno de sus hijos, uno de cada 4 de sus hijos, desarrolle esta enfermedad. Ahora, si esta persona tiene ambas copias de su gen mutados y sufre de fibrosis quística, obviamente, se casa con una persona sin saber de su genotipo y resulta que su novia es portadora del mismo gen, del mismo alelo. Cuando ellos tengan hijos, van a tener la probabilidad de que el 50% de sus hijos desarrolle esta enfermedad. Veamos un par de ejercicios acerca de familias con fibrosis quística. Esta chica acaba de casarse con este señor y ella sabe que en la familia de ella hay un historial de fibrosis quística. Y ella no quiere no quiere que ninguno de sus hijos nazca con fibrosis quística porque ha experimentado y ha visto lo terrible que es esta enfermedad. Entonces quiere saber cuál es el genotipo de su esposo para decidir si pueden o no tener hijos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál debería ser el genotipo del esposo para que ninguno de sus hijos sufra de fibrosis quística? En el ejercicio número 2, esta pareja acaba de casarse y el señor sufre de fibrosis quística. Ellos quieren saber cuál sería el genotipo de la esposa para que ninguno de sus hijos sufra de fibrosis quística. Si sabes la respuesta a estos 2 ejercicios, ponlo en los comentarios. Hasta aquí sería básicamente el final de esta mini lección. He querido hablarles de las bases moleculares y celulares de la genética de esta enfermedad. Sin embargo, me gustaría terminar este video hablando muy rápidamente de otros alelos u otras mutaciones que ocurren en este gen. Existen más de 2025 diferentes mutaciones que ocurren en este gen. Y en esta tabla podemos ver todos estos tipos de mutaciones y la frecuencia con la que aparecen en este gen. Por ejemplo, existen se han detectado 318 diferentes mutaciones que van a llevar a un cambio en el marco de lectura. También existen 228 que afectan el splicing del ARN, o 169 tipos de mutaciones que van a llevar a la aparición de un codón de terminación prematuro, etcétera, ¿no es cierto? Y si vemos en este gráfico en el que se ha hecho o se ha representado el ARN mensajero, reduciendo el tamaño de los intrones, obviamente, para poder apreciar mejor dónde en los exones ocurren estas mutaciones, vemos que están a través de todo el gen diferentes tipos de mutaciones, desde mutaciones que van a cambiar el tipo de aminoácido, que van a llevar a un codón de terminación prematuro, etcétera, etcétera. E incluso aquellos que van a llevar el tipo de mutaciones donde hay una inserción o una deleción, pero que no hay cambio en el marco de lectura. Por ejemplo, aquí estaría en el exón 11 el alelo que hemos visto hoy, ¿no es cierto? Es la mutación que nos lleva a la deleción de la fenilalanina 508. Y bueno, y también incluso vemos aquí que hay mutaciones en la región promotora que van a alterar la expresión de este gen, ¿cierto? Entonces, todos estos tipos de mutaciones, que son 2025, pueden clasificarse en 5 clases, en esos 5 grupos. El que hemos visto hoy en esta mini clase ha sido la clase 2, ¿no es cierto? Que es donde se destruye la proteína. La proteína no tiene estabilidad. Estas mutaciones crean problemas en la estabilidad de la proteína. Pero existen diferentes tipos y vamos a verlos rápidamente, ¿ok? En la clase 1, como lo habíamos mencionado, existen codones de terminación prematura o codones stop, ¿no es cierto? El ARN se expresa, se procesa, pero como tiene un codón prematuro no se produce proteína.
o se producen proteínas truncadas que no sirven de nada y son rápidamente degradadas. También existe la clase 4, que lleva a una expresión genética muy baja, como hemos hablado en el caso de los promotores, ¿no es cierto? Hay una expresión baja porque el promotor está mutado. O también que afectan el splicing del ARN. Entonces va a llevar a poca cantidad de ARN que se va a llevar al verdadero producto de esta proteína. Muy bien, entonces las mutaciones de clase 2 ya lo hemos visto, que tienen que ver con proteínas que son mal plegadas, y al ser mal plegadas son destruidas por el proteasoma. Las mutaciones de clase 3 permiten que la proteína se ensamble apropiadamente y viaje hasta llegar a la membrana citoplasmática. Sin embargo, tiene un problema, el canal no abre, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la clase 3. La clase 4 es parecida, también llega a la membrana citoplasmática y sí abre el canal. El problema es que hay mutaciones a través del canal que son o que van a producir un flujo de los iones de cloro muy reducido, entonces muy poco cloro va a pasar. Entonces es básicamente una proteína, es como si la proteína básicamente ni estuviera, es muy bajo. Y finalmente, el otro tipo de mutaciones son aquellas que van a afectar el tiempo de vida de una proteína. Normalmente una proteína es sintetizada, pero no es eterna, no está ahí para siempre. Tiene un tiempo de vida. Y entonces cuando ya llega el momento de acaba su tiempo de vida, es enviada al lisosoma y es destruida. Y estas mutaciones son las que van a acelerar ese proceso. Entonces son proteínas muy inestables. Y al degradarse rápidamente, entonces no van a estar el tiempo suficiente como para cumplir su función. Bueno, hasta aquí ha sido el final de esta pequeña mini lección. Hola, bueno, me imagino que espero me estén captando la idea, la ilación. Conciso, al grano y sintetizada fue la ponencia de las perspectivas moleculares, fisiopatológicas y también del estudio de la genética y las mutaciones de la fibrosis quística. Y la verdad es todo un mundillo tan complejo, pero al mismo tiempo tan dinámico. Y solo basta un pequeño error y empieza a expresarse toda una serie de trastornos de mal funcionamiento de los órganos por el fallo de esta proteína. Es interesante entenderlo de esa manera. Parte de mi investigación he visto que la compartimos muy bien con otros investigadores. Por ejemplo, en la Universidad Evangélica de El Salvador tiene el Departamento de Nosología y Fisiopatología con la doctora Angélica Rodríguez. Tiene una ponencia que la ha colgado este año. Es una muy buena investigadora ella y me parece muy interesante las perspectivas que ella nos muestra en su ponencia. Yo se los dejo el link para que ustedes puedan ver una conferencia, si no me equivoco, prácticamente de 1 hora y media aproximadamente, sobre los datos actualizados de la fibrosis quística y sus mecanismos y cuáles son los tratamientos que son más comunes en el trato al paciente con fibrosis quística. Muy buen aporte, van a profundizar muchísimo de lo que nos había expuesto el muchacho anteriormente. Y también les dejo otro enlace sobre ¿cómo se llama esta institución? Que es una ONG llamada CREER, que es una agencia que consigue fondos económicos en los cuales ellos apoyan a universidades e instituciones allá en España, en Madrid, para poder acelerar, digamos, los avances terapéuticos para los tratamientos en fibrosis quística. También financia investigaciones sobre nuevas metodologías para el tratamiento también de esta enfermedad.
una conferencia muy buenísima. Sale aquí la doctora que hace la ponencia de la Universidad de Burgos, y la verdad que está avanzando mucho. Hay medicamentos especiales que trabajan a nivel molecular, y aquí es donde hago mi llamado yo a buscar también estimular la mejor expresión de esta proteína a través de terapias naturales, porque la podemos encontrar, los mismos principios activos que pueden mejorar la expresión de esa mucosidad en la naturaleza que el Señor nos ha brindado. Sin embargo, no hay que negar que si de pronto las personas tienen la oportunidad de poder tener una mejor calidad de vida, es poder brindarles esas herramientas. Y conocer más de esto nos ayuda a nosotros a estar más al día sobre los avances que se está teniendo para esta patología. En el libro de Isaías 1:25, el Señor nos dice: también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía. Y la lejía en ese tiempo era el término en hebreo nether, que es una sal de carbonato de sodio que se utilizaba para poder fabricar el famoso jabón. Entonces así dice el Señor: yo te lavaré y te limpiaré de tu escoria, de tu inmundicia, de tu enfermedad, de tu pecado, y quitaré toda tu impureza. Son unas promesas a veces que el Señor nos expresa a cada uno de nosotros. Bien, por una cuestión de tiempo, considero que podríamos parar hasta aquí. Mañana podemos continuar la secuencia de los otros puntos que tenemos en mención para poder ir avanzando en esto. Y ya dado que también nosotros tenemos que laburar, tenemos que hacer nuestras actividades, no nos perdamos esta jornada entre hoy y, claro, mañana, para poder seguir tocando los otros puntos que quiero compartirles a ustedes sobre fibrosis quística. Y es una enfermedad tan silenciosa, todos la tenemos fallada, pero como habrán visto, hay tipos distintos de mutaciones. Hay unos tan terribles y fuertes, como hay otras mutaciones tan inofensivas. Sea lo que sea, todos tenemos el llamado a poder mantenerla cada vez más controlada y mejorar la expresión de esta patología. Vamos a ir conociéndola cada vez más, y agradezco a cada uno de ustedes por su atención, queridos hermanos. Nuestro Dios sea con cada uno de ustedes, y les deseo shalom, que es paz para ti y para toda tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Pedro. Bueno, yo sé que hay preguntas, pero hemos quedado las preguntas para el día de mañana. Así es, Lidia. Sí, ¿no es cierto? Así se quedó, así que vamos a agradecerles. Sí, porque quedan poquitos minutos, quedan como 3 minutos sí, solamente. Le damos gracias a Pedro por haber hecho esta exposición, y es un tema un tanto denso que merita estudio, así que lo bueno que ha quedado grabado para que lo podamos repasar y podamos aprender. Muy clara la explicación, así que te agradecemos mucho tu disposición. Y no sé si mañana habrá tiempo para preguntas, Pedro, ¿crees tú? Está sin audio. Ahora sí, ahora sí. Yo sí considero que sí vamos a, como les digo, el tema es complejo en sí, es amplio, pero lo que queremos mostrar nosotros es pequeños síntesis, experiencias que hemos tenido, y yo creo que sí, mañana vamos a tener un espacio, Dios quiera, de unos 20 minutos, si es que se pueda, para poder abastecer el espacio de preguntas. Ahora sí, ahora se merita un día más, y tú tienes disposición, me dices nomás y lo haces más extendido si quieres. Si es que puede ser posible, lo podríamos programar para un día más, digamos, el tercer día sería más tiempo para preguntas, tal vez. Claro, podría ser también. Bueno, por interno lo programamos me comunican, por supuesto que ahora sí. Los que tienen preguntas, anótenlas, porque después se les va a olvidar. Así es. Yo tenía una pregunta, pero las voy a guardar. Sí. O le pasamos a Liti las preguntas normales. También, buena idea. Ajá. Si tienen alguna pregunta durante el día o del transcurso, entonces le pasamos a Liti, que es la encargada de controlar el tiempo, y ella nos ayuda con el caso de las preguntas. Yo me di cuenta que varios entraron tarde hoy. Hay varios que entraron tarde, así que les recomiendo que entren al grupo de Facebook y revisen el tema
para poder formular sus preguntas, y si las tienen, te las pasan a Liti por chat, por WhatsApp, para tenerlas para cuando toque ya el espacio de preguntas. Con todo gusto las vamos a estar recibiendo. Ahí está. Muchas gracias. Liti. Gracias, Liti. Muy bien, entonces agradecerle, hermano, y nos vemos mañana. Por favor, a los que no entraron, de todas maneras hay que motivarlos. Miren, somos 48 participantes de más de 70, si no me equivoco, que somos en la lista. Estamos entrando muy poquitos, las vacaciones están muy buenas. Muy bien. Vamos a agradecer entonces y vamos a despedirnos, también agradeciendo a nuestro Dios, así que voy a invitar a Ethel que nos pueda despedir en oración. Sí, buenos días. Me voy a tener que sentar a estudiar de vuelta, pero gracias, Pedro. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias por poder aprender todo esto, para poder ayudar a otras personas, también a nosotros mismos, a sanar. Señor, danos tu bendición sobre nuestras mentes para que puedan absorber todos estos conocimientos y podamos también tener tiempo en nuestras vidas, en nuestras tareas, para dedicar al estudio, Señor, de tu palabra, del espíritu de profecía, y también ahora, como estamos viendo con Pedro, a través de la genética. Señor, tú nos has creado y nos has dado el encomio de poder estudiar nuestra propia fisiología, pero no lo hemos hecho. Ahora necesitamos aprender muchas cosas porque el mundo está muy enfermo y nosotros nos hemos dispuesto a querer ayudar. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, para que sus mentes sean abiertas al conocimiento y tú nos bendigas con tu Santo Espíritu para tener la disposición siempre de aprender y de ayudar. Gracias por todo lo que nos das. Bendícenos en esta mañana. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Muy bien, nos vemos el día de mañana. No se olviden, hoy día no entró Paulita, vamos a preguntar qué pasó para ejercitarnos un poquito. Que tengamos un buen día, que Dios nos bendiga. Hasta mañana. Chao, que tengan un bendecido día.